Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Claudia Elena Villegas Estelies. Yo soy médica de la UPB, magíster en Educación y Desarrollo Humano y profesora asociada en la Facultad de Medicina de la UPB. En el día de hoy queremos agradecerles por su asistencia, que se hayan conectado con nosotros en esta sesión que tiene un invitado muy especial y precisamente por la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, es que queremos darle la bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación el doctor David García Botina. Les voy a contar acerca de nuestro invitado especial. El doctor David es médico egresado del programa de medicina de la Universidad de Antioquia, es internista y geriatra de la Universidad de Caldas y está vinculado a la unidad de geriatría del Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín. Además, el doctor David es profesor del programa de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, y pertenece además al grupo de investigación en geriatría y gerontología de la Universidad de Caldas. En el día de hoy le damos la bienvenida al doctor David con el tema Sarcopenia, el gigante invisible. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan en esta mañana que esta sesión está siendo grabada y quedará también en el canal YouTube Saludable de la UPB. Doctor David, muy buenos días. Adelante. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por conectarse también. Voy a compartir pantalla entonces para mostrar la presentación. Voy a apagar cámara para buscar tener una conexión un poco más rápida. ¿Vos me confirmas si estamos viendo presentación? Perfecto, se está viendo perfecto. Muy bien. Bueno, la idea de esta charla es hablar acerca de sarcopenia. La titulé Un gigante invisible porque para nosotros en geriatría es muy claro que es una condición que se relaciona con muchos eventos adversos, pero que hoy por hoy para la gran mayoría de otras especialidades sigue siendo como un poco desconocida. Y vamos a ver a lo largo de la charla la importancia pues que tiene, nuevamente lo repito, en la implicación clínica del paciente. Esta es la diapositiva de siempre para hablar acerca de lo que está sucediendo en Colombia, que es un reflejo de lo que está sucediendo en todo el mundo y es la transición demográfica, ¿cierto? Cada vez tenemos una población mayor, más grande, con una velocidad de envejecimiento también que es mucho más alta y en especial cada vez toma más importancia ese grupo de más de 80, 85 años, que es el que más rápidamente crece, por ejemplo, acá en Colombia. Dentro de la definición de sarcopenia, a empezar diciendo que es una definición que está en constante estructuración, en construcción todavía, pero tenemos cosas como muy claras. Esto es la definición del Consenso Europeo de Sarcopenia, que nos habla acerca de que existe un desorden musculoesquelético, ¿cierto? Algunos autores incluso lo han denominado como una falla muscular. Característicamente es generalizada, entonces vamos a ver cómo pacientes con falla cardíaca o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener manifestaciones en su órgano comprometido. Es una condición que es progresiva, que se relaciona con alta tasa de eventos adversos como caídas, fracturas, discapacidad, muerte. Y esto es uno de los cambios más grandes que tuvo esta última actualización del 2019, y es que nos interesa un poco más la función muscular sobre esa masa. Y definitivamente los pacientes que desarrollan sarcopenia van a tener una alteración en cuanto al rendimiento físico. Hay una clasificación dependiendo de si la sarcopenia es primaria o secundaria, ¿cierto? Dentro de las secundarias tenemos, por ejemplo, malnutrición,
pacientes que desarrollan anorexia relacionada con medicamentos o que tienen mala absorción, que tienen sarcopenia secundaria, inactividad, sedentarismo. En otro espacio hablamos, por ejemplo, de las consecuencias del confinamiento relacionado con la pandemia. La sarcopenia es una de ellas. También sarcopenia relacionada con enfermedades. Todas las condiciones inflamatorias crónicas, acá están enfermedades autoinmunes, enfermedad pulmonar, VIH, etcétera, ocasionan que haya pérdida de masa muscular, la osteoartritis, alteraciones neurológicas. Estas tres las consideraríamos como causas secundarias de sarcopenia y hay una que es propia de la vejez, ¿cierto? Y es esa pérdida de masa muscular asociada a la edad y esta es la que vamos a clasificar como una sarcopenia de origen primario. También hay la clasificación para hablar de sarcopenia aguda o crónica en relación con el tiempo. Digamos que esta no está tan extendida. Ay, me perdona. Pero la principal importancia en clasificarla como aguda o crónica radica en que es potencialmente reversible, ¿cierto? Entonces, si yo veo un paciente y le inicio un tratamiento a tiempo, pues podré revertir la sarcopenia que tiene. Dentro de la fisiopatología, digamos que es más extensa que incluso la definición, pero estos son como el core central de la sarcopenia. Primero, sabemos que hay un cambio en la composición muscular, donde hay una redistribución de los tipos de fibra muscular, hay una infiltración de adipocitos en esa masa muscular que está muy ligada a la obesidad sarcopénica, de lo cual lo vamos a hablar. Hay cambios a nivel intracelular, entonces un aumento de la proteólisis, hay modificación en cuanto a síntesis de proteínas, una mayor susceptibilidad al estrés oxidativo, alteración en la función mitocondrial y esto es muy importante, por ejemplo, en la aparición de otras enfermedades. Entonces, más adelante vamos a ver la relación de sarcopenia, por ejemplo, con deterioro cognitivo y acá la disfunción mitocondrial tiene como un papel importante. En la conducción neuromuscular hay disminución de las unidades motoras, hay disminución de las células satélites, entonces eso se ve reflejado en que hay una menor capacidad de regeneración de células musculares, todos unos efectos sistémicos relacionados con una inflamación alta, con una inmunosenescencia, con una disminución de hormonas anabólicas, que si sumamos, ¿cierto?, unas influencias ambientales como la inactividad, como la malnutrición, como la presencia de enfermedades que tengan un core central de inflamación crónica, pues va a tener el reflejo clínico del paciente sarcopénico con disminución de la fuerza muscular, de esa calidad muscular y también de la capacidad pues, de actividad física que tienen estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo son varios, ¿cierto? Dieta se ha relacionado a un bajo consumo de proteínas. Ya adelante les voy a mostrar un poco esto, pero es algo sumamente problemático y especialmente en la población mayor, muy común que por todos estos cambios fisiológicos pierdan como ese gusto a comer carne. Entonces, por ejemplo, en la consulta mía de geriatría en el día a día, este es un problema enorme porque es la carne licuada o la carne en polvo, pero realmente el consumo necesario durante el día pues siempre se va a quedar por debajo de las metas. La deficiencia de vitamina D se ha propuesto como un factor de riesgo. En cuanto a composición corporal, les había hablado también una pérdida de peso significativo que ocurra muy rápido y en especial la infiltración grasa de ese tejido muscular, medicamentos, acá los esteroides generan alteración directa sobre esa función y sobre esa masa muscular, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estilos de vida, entonces el tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo, la inmovilización prolongado, la baja actividad física. Por ejemplo, en el ambiente hospitalario sabemos que una semana de hospitalización en promedio disminuye cerca de 20 o 25% esa función muscular y es por eso que los pacientes después de una estancia hospitalaria tienden a salir a casa un poco desacondicionados. Hay otros factores intrínsecos, ¿cierto? Acá la edad, obviamente cuanto más años se tenga, pues mayor probabilidad habrá de tener sarcopenia, deficiencias de hormonas sexuales, toda esa carga de comorbilidad y definitivamente unos
factores genéticos. Otra vez el reflejo va a estar dado en pérdida de masa muscular, alteración en esa composición muscular, la infiltración de grasa y la alteración incluso en la inervación de ese músculo. ¿Qué pasa? Entender la sarcopenia se debe entender en una trayectoria de vida, ¿cierto? Todos estamos como muy familiarizados con el pico de masa ósea, por ejemplo, que lo estudiamos cuando hablamos de osteoporosis. Pues también existe un pico de masa muscular que, al igual que el de ósea, ocurre por allá cerca de los 30, 35 años. Que sabemos que a partir de esto, ¿cierto? En condiciones basales, en personas, ojo con esto, que no realizan actividad física, hay una pérdida paulatina por los 60 años y que se vuelve mucho más marcada más allá de los 80, 85 años, que recuerden, les decía, es la población que más crece en Colombia. Entonces, la idea es que si yo no logré, ¿cierto?, consolidar un buen pico de masa muscular cerca de los 30, 35 años, pues obviamente esa pérdida y ese impacto que voy a tener en los 80, los 90, pues va a ser muchísimo más alto. Esta gráfica la traigo para explicar algo, ¿cierto? Y es que, venga, yo no sé, acá tengo algo y es el umbral de discapacidad, ¿cierto? Nosotros en la clínica utilizamos una escala que es la escala de valoración de Bartel para definir cuán dependiente es un paciente en actividades de la vida diaria. Entonces, un Bartel menor de 20 nos habla de que un paciente tiene una dependencia muy grave, es decir, que no come solo, que no se baña solo, que no es capaz de caminar, básicamente que está confinado acá. Lograr rehabilitar a un paciente con un Bartel tan bajito es una tarea casi imposible. Entonces, lo que nosotros en geriatría quisiéramos es encontrar al paciente antes del umbral de discapacidad, ojalá antes del umbral de la disminución en esa capacidad física. Y eso es lo que permite la sarcopenia. Es decir, si yo tengo un paciente en sarcopenia, lo que puedo decir es que este paciente en futuro me va a empezar a disminuir esa capacidad física y si continúa en un futuro me va a terminar discapacitado. Entonces, la idea es que con sarcopenia yo evito, obviamente si la trato a tiempo, que el paciente tenga toda esta cascada pues, de dependencia. En cuanto a la definición operativa, esto también es del consenso europeo, nos dice que cumplimos el criterio 1, ¿cierto? Que es tener una baja fuerza muscular, el criterio 2, que es tener una baja cantidad o calidad de masa muscular, y el tercero es tener un pobre rendimiento físico. Ya vamos a ampliar esto un poquito. ¿Cuáles son los signos y síntomas de sarcopenia? Entonces, los pacientes nos pueden consultar por caídas recurrentes, que lo describimos como más de 2 caídas en el último año, sensación de debilidad o fatiga, disminución en la velocidad de la marcha, dificultad para incorporarse a una silla o pérdida no explicada de peso. Como ven, son causas muy comunes y que refieren muchas de nuestra población mayor que está en el hospital. Entonces, acá empezamos con mensajes grandes. Inicialmente, ¿cómo hacer el cribado de esta población? O sea, ¿cuándo sospechar que puede tener sarcopenia? Esta es una escala que se llama el SARC-F, que es muy fácil de realizar. Entonces, únicamente consta de estas 5 preguntas. Una, ¿qué tanta dificultad tiene la persona mayor, por ejemplo, para cargar 4.5 kilogramos? Y esto es que ahí le venga, usted es capaz de ir a hacer sus compras y si hace sus compras sería capaz de cargar una bolsa, por ejemplo, con comida. Si requiere asistencia para caminar, ¿cierto? ¿Qué tanta dificultad tiene para cruzar, por ejemplo, de un cuarto a otro? La otra pregunta es qué tanta dificultad tiene, por ejemplo, para incorporarse de una silla o de una cama, qué dificultad tiene para subir 10 escalas y si ha presentado caídas en el último año. Cuando hay más de 4 puntos, ¿cierto? Considero que es un paciente con alta probabilidad de sarcopenia. Segundo, lo que nos propone el consenso es evaluar la fuerza muscular. Entonces, hay varias medidas. Nosotros utilizamos evaluar la fuerza de prensión pues, de la mano con este aparato que es un dinamómetro y para el consenso consideramos que hay baja fuerza muscular o dinapenia
en hombres cuando es menor de 27 kilogramos o en mujeres cuando es 16. Acá les voy a empezar a mostrar unos datos que son de la encuesta SABE, que es la encuesta de envejecimiento y vejez en Colombia, ¿cierto? Que tomó una muestra representativa de todas las personas mayores del país para ese momento y miren cómo nos fue de mal. Tanto en mujeres como en hombres mayores de 70 años, según estos puntos de cortes que nos da el Consenso Europeo, tendrían baja fuerza de prensión, tendrían baja fuerza de agarre y es decir, tendríamos un primer punto de criterio para pensar en sarcopenia. De hecho, sabemos por estos mismos datos que cuando la fuerza de agarre es menor de 15, hay una alta probabilidad de que el paciente ingrese en discapacidad y en fragilidad. Miren, por ejemplo, que estos pacientes de 80, 85 años en promedio tienen una fuerza de agarre por debajo de 15. Entonces, por acá entramos pues perdiendo el aire. Otra forma de evaluar la fuerza muscular y que se puede hacer de manera muy fácil en el consultorio es pedirle al paciente que se pare de la silla 5 veces, ¿cierto? El punto de corte que nos hablaría de una disminución en la fuerza es cuando el paciente se tarde más de 15 segundos. Otra vez, estos son los datos de SABE, de la muestra representativa de todas las personas mayores en el país, y los mayores de 70 años se nos rajan, ¿cierto? Miren, por ejemplo, los mayores de 85 años casi se demoran hasta 20 segundos en pararse de la silla. Es decir, nos da el mismo reflejo de la fuerza de agarre. Sabemos que esta disminución en cuanto a la capacidad de incorporarse de la silla se relaciona con caídas hasta en 4.22 veces y miren el riesgo de discapacidad que es de hasta 24.7 veces. Tenemos otro punto, hasta acá evaluamos el cribado, evaluamos la fuerza muscular y acá necesitamos evaluar la masa muscular y es tal vez la parte más difícil de este cuento. Entonces, tenemos varias estrategias. La tomografía, por ejemplo, que lo que hace es tomar un área transversal en algún punto determinado, usualmente el E3, evalúa el volumen muscular, la densidad y da como una medida pues fidedigna de esta parte. ¿Problema cuál? Que no tenemos acceso en todos lados, ¿cierto? Tal vez en la ciudad es muy fácil, pero evaluarla en un pueblo va a ser mucho más complejo. El costo, porque probablemente estos pacientes necesiten tener como un seguimiento continuo y en esta misma línea, pues la radiación a la que va a estar expuesto. La resonancia, que probablemente sea el gol estándar, ¿cierto? También permite hacer los cortes múltiples, hacer volumetría, generar como imágenes tridimensionales. Permite algo muy chévere y es que aísla tractos específicos de ciertos grupos musculares y tal vez es el que nos permite determinar mejor la calidad muscular porque, por ejemplo, acá vean que también nos evalúa qué tanta infiltración grasa pueden tener estos pacientes. Problemas otra vez el acceso y en especial el costo, pues que les estoy hablando de una prevalencia sumamente alta de sarcopenia, entonces sería inviable pues a estos pacientes llevarlos a todos a resonancia. La ultrasonografía, por ejemplo, que cada vez ha tomado como más importancia, es simple, es rápida, es no invasiva, tiene buena correlación en estudios, limitaciones pues que necesita un entrenamiento especializado y hoy por hoy está limitada únicamente a ámbitos de investigación. Tenemos la densitometría, que es el gol estándar operativo, pues, que nos pone el consenso europeo. Estima de manera muy precisa la masa muscular, la masa grasa y la masa ósea. Digamos que por costos es mucho más accesible, es rápida, la radiación es más baja y hay limitantes en cuanto a que puede diferenciar un poco los resultados dependiendo del modelo, ¿cierto? Estos son los puntos de corte que establece el consenso europeo relacionados pues con la talla menos de 7 en hombres y menos de 5.5 en mujeres. Tenemos otra forma de evaluar sarcopenia y es la impedancia eléctrica, ¿cierto? Esto, por ejemplo, tiene un crecimiento grande en gimnasios, de hecho ya hay pesas que incluyen también impedancia y saben que lo que evalúa es como la conducción eléctrica a través de diferentes tejidos.
¿A qué nos ayuda? Que estima la masa muscular magra, por ejemplo, estima la grasa también. Es una herramienta que es barata, que es fácil de usar, pero tiene limitaciones en cuanto a la precisión y validez. Y es que hay bastante diferencia dependiendo de qué equipo. Y yo creo que este último es el punto más importante y es la preparación, ¿cierto? Dentro de los protocolos de bioimpedancia lo que se pide es un ayuno 8 horas, que el paciente no tome agua en tantas horas, que no tome medicamentos. Entonces, por ejemplo, en mi población mayor, mucha de ella hipertensa, muchos de ellos con falla cardíaca, el hecho de tomar un diurético, por ejemplo, puede afectar el resultado final de todas estas evaluaciones. Sabemos que a pesar de todo esto, ¿cierto? La bioimpedancia frente a la densitometría tienen una buena correlación. Entonces, tal vez en población que no tenga todas estas condiciones de enfermedades que condicionen a que tengan mayor líquidos, como falla cardíaca, enfermedad renal, ascitis, o que tengan medicamentos como diuréticos, pues podría ser una posibilidad. Tenemos puntos de corte en sarcopenia, por ejemplo, medido con bioimpedancia en una población de Manizales. Lo traigo ¿por qué? Porque esto es fundamental realizarlo para cada población, porque acá nos dimos cuenta que nuestra puntos de corte son muy disímiles, por ejemplo, a los de Australia, ¿cierto? Probablemente nos parecemos más a esta población taiwanesa. Entonces, la recomendación que nos da el consenso es como más bien, si usted tiene una población grande de personas mayores, trate de volver homogénea con puntos de corte propio. La pregunta que siempre hacemos es, ¿será que esto aplica para toda la población dentro de Colombia? Y probablemente no, ¿cierto? Tenemos una heterogeneidad de población que es maravillosa, pero que eso también nos ocasiona pues que tengamos que generar puntos de corte en diferentes regiones del país. Finalmente, lo que nos propone el consenso es evaluar la severidad. Para esto hay varias formas, pero la que es más recomendada es utilizar esta, que es el SPPB, que es el acrónimo de una prueba de ejecución física cortada y que reúne tres cosas importantes. Dos que ya conocemos, que es una, perdón, que ya conocemos, que es levantarse de la silla 5 veces, ¿cierto? Incluye otros dos mediciones, una que es una prueba de balance o de equilibrio, y lo que le pido al paciente es que se ponga de pie y cada 10 segundos evaluar una de estas tres posiciones diferentes. Y el segundo punto que evalúa es la velocidad de la marcha, ¿cierto? Consideramos una lentitud en velocidad de la marcha cuando es menor de 0.8 metros por segundo. Y otra vez miren el porcentaje tan alto de personas mayores, por encima del 50%, que tienen disminución de la velocidad de la marcha. Entonces, con este CPPB, que la puntuación máxima son 12 puntos, cuando es menor de 8, considero que el paciente tiene, aparte de todo eso, una sarcopenia severa. El SPP solito, miren que es muy fácil de hacerlo, repito, la prueba del equilibrio, levantarse 5 veces de la silla y la velocidad de la marcha, nos ayuda a predecir discapacidad de movilidad, dependencia en actividades de la vida diaria básicas y riesgo, por ejemplo, de hospitalización y muerte. Resumiendo esta primera parte, entonces, primero, sospechar clínicamente con las manifestaciones que les conversé, hacer un tamizaje, evaluar fuerza muscular, ¿cierto? Hasta acá yo podría hablar de una sarcopenia probable, idealmente evaluar calidad o cantidad de masa muscular, densitometría o impedancia, pues en nuestro medio, y yo acá ya confirmaría la sarcopenia. Y el último paso es definir severidad, por ejemplo, con el SPP. Yo creo que esto lo hemos ido tomando de manera muy implícita a lo largo de estos minutos y es la prevalencia de sarcopenia probable, ¿cierto? Estos son datos también del estudio SABEN, 5.237 personas mayores de 60 años y encontramos que cerca del 50% van a tener probable sarcopenia, perdón. Esto se relacionó con inactividad física, con la presencia de diabetes y enfermedades principalmente artritis, osteoartritis y enfermedades reumatológicas. Entonces, probablemente si hiciéramos toda la valoración
con densitometría, con bioimpedancia, pues encontraríamos que esta prevalencia incluso es mucho más alta de ese 46.5%. Condiciones relacionadas con sarcopenia. Entonces, obviamente, como vamos a afectar algo tan importante que es esa función muscular, pues el reflejo va a estar dado en miedo, caer y caída. Sabemos que los pacientes sarcopénicos tienen en promedio 13.13 veces más riesgo de caídas y 8.13 veces miedo a caer. El miedo a caer es una condición geriátrica que se relaciona obviamente con caídas, pero también se relaciona con discapacidad y con mayor hospitalización. Sabemos también que estos pacientes con sarcopenia van a desarrollar el mayor porcentaje de fragilidad. Este es un estudio interesante que evaluaba pacientes con sarcopenia en cuanto a la presencia de caídas recurrentes, acuerden que es más de 2 en el último año, y fracturas. Se encontró que tenía una evidencia estadísticamente significativa en cuanto a caídas recurrentes y si bien no fue estadísticamente significativo, también tenían una mayor incidencia de fracturas. Acá, perdón, evaluaban cuál era la relación entre sarcopenia y alteración cognitiva. Yo les decía al inicio, por ejemplo, que la sarcopenia dentro de su sustrato fisiopatológico ocasiona disfunción mitocondrial, ¿cierto? Y, por ejemplo, dentro del core de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer está la disfunción mitocondrial también, o la alteración en el depósito de proteínas que se puede encontrar en altas enfermedades. Entonces, comparten vías fisiopatológicas y de allí a que haya una relación. Entonces, estos pacientes con sarcopenia tienen una mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Sumado a que factores de riesgo para sarcopenia, ¿cierto? Diabetes, hipertensión, obesidad, pues también son factores de riesgo para deterioro cognitivo. Acá lo que se evaluó fue la relación de sarcopenia con enfermedad cardiovascular. Y es muy interesante porque por un lado toma pacientes sin síndrome metabólico y sin sarcopenia y evalúa la prevalencia de enfermedad cardiovascular que como ven es bajita, pues cercana al 5%. Evalúa a pacientes con síndrome metabólico y con sarcopenia y vemos que la probabilidad o la prevalencia de enfermedad cardiovascular casi se duplica. Pero acá está lo interesante y es que los pacientes con sarcopenia e incluso sin síndrome metabólico tienen tanto o incluso más prevalencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque detrás de esto tenemos toda esa carga inflamatoria, ¿cierto? De la cual hablábamos al inicio en cuanto a la fisiopatología. Entonces, probablemente en algunos años dentro de los scores de riesgo cardiovascular tengamos que incluir la sarcopenia como un factor de riesgo independiente. También sabemos que la composición corporal, ¿cierto? Y la sarcopenia se relaciona con un peor pronóstico en patologías pulmonares. Por ejemplo, en la EPOC, la sarcopenia se relaciona con una pobre tolerancia al ejercicio. Estos pacientes tienen más riesgo de hospitalización, tienen peor calidad de vida y tienen mayor riesgo de mortalidad. En enfermedad renal crónica, que es un grupo bastante difícil porque ustedes saben que hay un momento donde a estos pacientes se les restringe la proteína. Obviamente, como se restringe la proteína, pues voy a tener menor sustrato nutricional y estos pacientes pues van a tener mayor riesgo de desarrollar sarcopenia. Sabemos que los pacientes con sarcopenia y enfermedad renal crónica van a tener una mayor tasa de mortalidad cardiovascular. En hepatopatía crónica, sabemos que en hígado graso no alcohólico la tasa de sarcopenia es muy alta, ¿cierto? Y que en este grupo, por ejemplo, se relaciona con mayor mortalidad, hasta 1.24 veces más mortalidad que el resto. Este es un capítulo aparte, pues, y quedaría por una charla solita, y es la obesidad sarcopénica. Que sabemos que la prevalencia de obesidad en mayores de 60 años ha incrementado a la par de la prevalencia global de la obesidad y Colombia no es ajeno a esto. Otra vez el estudio sabe, miren la tasa de obesidad
y sobrepeso en mayores de 70 a 74 años está de cerca del 20%, en estos mayores de 80% está en el 12%, y esto se refleja en dos cosas. Uno, que tenemos todo lo malo de la sarcopenia, pero que aparte se nos suma todo lo malo también de la obesidad, ¿cierto? Que sabemos que nos aumenta el estrés oxidativo relacionado con un aumento de todas estas citoquinas inflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 6, hay una tendencia a estos pacientes a tener menor actividad física y a nivel muscular, pues acá empieza a aparecer un término que es la mioesteatosis, que es infiltración grasa en el músculo, que se relaciona con un mayor estrés oxidativo, con inactividad física, con resistencia a la insulina, y el riesgo de estos pacientes estaba porque van a tener mayor riesgo de fracturas, de pérdida de la independencia, de fragilidad, de hospitalización, de mortalidad y de una disminución en calidad de vida. Este es un estudio coreano que hablaba de sarcopenia, yo decía sarcopénico, y que encontramos que estos cada vez es más común que se presente en combinación, y los pacientes en obesidad sarcopénica tienen un porcentaje más alto de síndrome metabólico que si se presentan únicamente con sarcopenia. Dentro de las intervenciones de sarcopenia, entonces, una fundamental es la actividad física. Acá hay una limitación muy grande, y es que en Colombia tenemos dificultades en cuanto a rehabilitación. Este es una de las propuestas de la Unión Europea, y es de rehabilitación basada en comunidad o en casa, y es bastante interesante porque lo que hace es partir, miren, del SPPB, que ya lo conocemos, para definir cuál es el grado de limitación que tiene mi paciente. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un SPP de 10 o 12, que les decía que es lo máximo, considero que es un paciente que es autónomo. Entonces, a él nos propone darle como un pasaporte de, y ya les voy a mostrar por qué es importante. Por lo contrario, si tengo un paciente con un SPP de 4 o 6, que probablemente sea frágil, que tenga dificultad para la marcha, le voy a dar un pasaporte B. Se ve reflejado, por ejemplo, que en este paciente que le dije un pasaporte, un programa B, me va a establecer los diferentes tipos de entrenamiento para la condición, por ejemplo, en fuerza y potencia, en ejercicio cardiovascular, en equilibrio, en flexibilidad, y además nos va a dar como una organización semana a semana de qué debería hacer este paciente. Entonces, digamos que es una manera pragmática, barata de iniciar una terapia de rehabilitación en estos pacientes. ¿Qué sabemos? Que los ejercicios multicomponentes que incluyan fuerza muscular, que traten de aumentar esa masa muscular, pues van a tener buenos resultados en los pacientes sarcopénicos, porque nos disminuye, por ejemplo, la tasa de caída, nos aumenta la fuerza muscular, y eso va a estar impactado pues en todos los resultados sistémicos que tengan los pacientes. Hay un segundo punto grande, y es todo lo relacionado con la intervención nutricional. Las metas en consumo de proteína en una persona mayor, según este que es el consenso nutricional en personas mayores, es de 1, a 1,2 gramos por kilo día. Entonces, un ejemplo cualquiera, una mujer de 85 años que pese 65 kilogramos, debería consumir al día 78 gramos de proteína. Entonces, miren, por ejemplo, este es el mundo ideal, pues lo que yo usualmente no veo en la consulta. Es que la mujer desayune 2 huevos, ¿cierto? Y un vaso de leche, que eso nos daría 18 gramos. Que coma carne, ¿cierto? Una porción buena al almuerzo de carne roja nos daría 26 gramos. Y en el mundo, pues, ideal que vuelva a comer carne en la tarde, otra vez sumaríamos 26 gramos. Con esta carga de proteína tendríamos al final del día 58 gramos, estaríamos 20 gramos por debajo de lo necesario para esta persona de 85 años. Entonces acá es cuando empieza esta cascada de siempre quedar con un balance negativo de proteínas. Yo obviamente pues vamos a empezar a tomar proteína de ese músculo que lo tiene guardado. Hay otras, entonces acá el consumo de proteína de 1 o 1,2 es fundamental. Aún no hay estudios, por ejemplo, que evalúen beta
beta-metilbutirato o creatina o ácidos grasos, pero el mensaje grande es el aumento pues en cuanto al consumo de proteína. Otra intervención es la vitamina D, que ha tenido como un papel en muchas cosas, donde muchas de ellas son poco claras o con una evidencia que es contradictoria, pero sabemos que acá específicamente en masa muscular y en caída nos puede dar una ayudadita. Hay un estudio que fue publicado recientemente en New England acerca de suplemento de vitamina D, fracturas en personas mayores, que no mostró que hubiera mayor diferencia. Esto es algo que conocíamos, pero aquí hago un paréntesis y es que la población que incluyó este estudio en general fueron personas no tan mayores y que no nos hablaron de fragilidad, no nos hablaban si tenía sarcopenia o qué otras condiciones geriátricas tenían este grupo. Por ejemplo, este estudio de Lancet, este metaanálisis, nos mostraba que vitamina D realmente no impactaba en cuanto a la presencia de fracturas, ¿cierto? Incluso acá, paradójicamente, aumentaba un poquito el riesgo, pero no era estadísticamente significativa y tenía una tendencia a disminuir las caídas, pero tampoco fue de manera estadísticamente significativa. Incluso se ha hablado que altas dosis de vitamina D, ¿cierto? Más de 100.000, 150.000, puede condicionar a que haya presencia de caídas y fracturas. Esto es algo que se han visto en estudios observacionales, pero no tenemos como muy claro el por qué. Estos son terapias promisorias en cuanto a manejo de sarcopenia. Tenemos testosterona, que hoy por hoy se ha estudiado, pero tampoco la evidencia es sólida en que los pacientes, excepto que tengamos una disminución de testosterona, deberían ser reemplazados. Los moduladores del receptor de andrógenos, en este momento en estudios fase 2, este anticuerpo, ¿cierto?, contra la miostatina para la miostatina, yo no la hablé en la fisiopatología, pero lo que hace es disminuir como esa capacidad de síntesis muscular. Entonces, si tengo un anticuerpo que se pega a miostatina, lo que voy a hacer es promover pues que haya una hipertrofia muscular. Acá vamos también en un estudio fase 2 o receptor de miostatina por otro anticuerpo que por ahora todavía está pues muy crudo en cuanto al estudio. Como conclusiones de la charla, que no me quería prolongar mucho tampoco, es uno, tener muy presente que venimos en un envejecimiento poblacional acelerado, ¿cierto? Que este envejecimiento hay que entenderlo como una trayectoria de vida. Vemos que hay un dogma grande en geriatría y es que se envejece como se ha vivido. Entonces, muchas veces pretender que una persona a los 85 o a los 90 años empiece a hacer ejercicio, pues puede ser incluso más perjudicial que no hacerlo. Entonces, desde edades muy tempranas, ¿cierto? Desde la infancia, hay que generar como conciencia acerca de la importancia de la actividad física, de una buena consumo de proteínas, de mantener una salud musculoesquelética adecuada. Dentro de sarcopenia, siempre tener presente que hay causas que son potencialmente reversibles. El cribado inicial, ¿cierto? Que es muy fácil con estas preguntas del SAR-F o pidiéndole al paciente que se levante de la silla. Siempre tener en cuenta condiciones relacionadas, ¿cierto? Más allá de lo físico, de la marcha lenta, ya les mostraba que, por ejemplo, en falla cardíaca, en EPOC, en enfermedad renal crónica, la sarcopenia se va a relacionar con desenlaces adversos, entonces hay que tenerlo presente. Y mire que las intervenciones son baratas, tienen bajo riesgo y pueden implicar pues cambios sustancialmente importantes para esta población. Bueno, les agradezco la atención, les pido disculpas por la voz y estoy muy atento pues hacia hay preguntas. Doctor David, muchísimas gracias por esta exposición que ha sido excelente. De verdad ha sido una exposición con conceptos muy claros, con un abordaje desde la fisiopatología, desde la epidemiología, las manifestaciones que podemos encontrar en los pacientes y desde lo que es ese enfoque diagnóstico y sobre todo en aspectos terapéuticos para esta población, teniendo en cuenta el contexto también que tenemos, por ejemplo, en nuestro medio desde el punto de vista social, cultural, porque has tocado temas relacionados con no solamente
lo relacionado con la clínica, sino también, por ejemplo, con aspectos relacionados con rehabilitación, con alimentación, el componente nutricional y cómo esto tiene implicación desde el punto de vista también desde educación de salud, el acompañamiento que hacemos integral en nuestros pacientes. Eh, yo quisiera en este momento, y también le doy la palabra a nuestros asistentes, estudiantes, profesores, profesionales de ciencias de la salud que nos acompañen en esta mañana, si desean activar su micrófono y formular alguna pregunta, realizar alguna intervención, algún comentario relacionado con la conferencia. Y tenemos por acá precisamente por parte de el doctor Juan Manuel Bermúdez, cómo los IECAS llevan a sarcopenia. Hola. No, fue una imprecisión realmente en cuanto a lo de los IECAS. Los IECAS antes se han relacionado como un factor protector en sarcopenia paradójicamente. Y es que la enzima convertidora de angiotensina sí, no está muy claro si es como por ese efecto vasogénico, si tiende a generar la atrofia a nivel muscular. Entonces es más observacional que pacientes hipertensos que están en tratamiento con IECA, ¿cierto? Mismas condiciones que otros pacientes que no las toman, tienen una menor incidencia de sarcopenia. Pero pido disculpas por la imprecisión, es lo contrario. El inhibidor de la enzima convertidora angiotensina antes se relaciona como un factor protector. Perfecto, muchas gracias, doctor David, por ampliarnos este concepto. No sé si alguien desee realizar alguna pregunta, algún comentario. Doctor, en relación a todo este componente nutricional, o sea, lo que está sucediendo en este momento, eh, por ejemplo, en nuestro medio, o sea, vimos estas recomendaciones, donde también, pues como muchas de estas recomendaciones vienen de otros países, la realidad que tenemos en este momento y el contexto de nuestros pacientes muchas veces, desde el punto de vista social, también cultural, nos lleva pues también a plantearnos soluciones creativas para nuestros pacientes y de qué manera podríamos pues como llevar todas estas recomendaciones a la práctica. En relación, por ejemplo, podríamos hablarnos acerca de lo que son, por ejemplo, estos suplementos nutricionales que se encuentran en el mercado eh, y que muchas veces pues tienen también pues como un despliegue desde el punto de vista de mercadeo algo representativo. ¿Podrías hablarnos acerca eh, de estos suplementos que podemos encontrar y que muchas veces también los pacientes pueden formularnos preguntas acerca de lo que pueden encontrar, por ejemplo, en farmacias, droguerías, en el mercado en general? ¿Qué podrías contarnos acerca de este tema? Ve, esa pregunta es muy importante, ¿cierto? Mire que yo no hablé de suplementos definitivamente y es muy claro pues que la mejor aporte de proteína va a estar dado por la dieta normal, ¿cierto? Lamentablemente, como decías, por ejemplo, se ha satanizado el huevo, pero realmente es una Ujú, fuente de proteína buena, bonita y barata, entonces que se debería utilizar. Obviamente el consumo pues de carnes también. Pero definitivamente hay pacientes en los que por más que se intente, se busque la ayuda nutricional, no van a lograr como esa meta en cuanto a proteínas. Ahí es donde nos podemos ayudar de diferentes suplementos de proteína que hay en el mercado. Mensaje pues como escogerlos muy bien, ¿cierto? El tipo de suplemento y el tipo de pacientes. Hay, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad renal crónica para los cuales uno podría utilizar alguno. Hay muchos de estos suplementos que no tienen lactosa, entonces preferirlos en pacientes que podrían tener algo de intolerancia, pero dejarlo siempre como una segunda línea, ¿cierto? Más ujú. bien siempre buscar que el paciente mejore pues su consumo en el día a día. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor David. Bueno, no sé si haya comentarios, preguntas por parte de nuestros asistentes. Y Bien.
Sí, quiero Adelante, preguntar algo. Mi nombre adelante. es Alexis Caro. Quería preguntar y hacer clarificación exactamente sobre los requerimientos de proteína en dieta para personas mayores. Si me pueden clarificar, que no me quedó claro si es entre 1.2 o 1.5 y 2 gramos diarios o era solo 1.5. Está muy bien. Hay como dos cosas. Uno, población mayor, ¿cierto? Que estamos 1 a 1.2 gramos kilo día. Si a esta población le encuentro sarcopenia, incluso podemos ir hasta 1.5 gramos kilo día, que se vuelve todavía una meta mucho más compleja de buscar. De ahí en adelante, realmente la evidencia para recomendar cargas de proteínas más altas se vuelve un poco más gris. Definitivamente hay grupos, por ejemplo en Europa, que en rehabilitación en sarcopenia utilizan hasta 2 gramos kilo día, pero la evidencia ahí es mucho más bajita. Entonces, condiciones basales 1, 1, 2, ¿cierto? Y si el paciente tiene sarcopenia u otra condición de esta, pues hasta 1.5 puede uno subir la meta diaria. Muchas gracias, mi amor. Con gusto. Muchas gracias a usted y muchas gracias también al doctor David por ampliarnos este concepto. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera antes de darle la palabra al doctor David para un comentario de cierre, un comentario final, agradecerles por su asistencia, por su participación. Doctor, no sé si quieres cerrar con un comentario final antes de dar por terminada la sesión. No, igual, darles las gracias por conectarse y desearles pues una feliz mañana. Muchas gracias. ¿Es posible volver a ver esta presentación grabada en algún Sí, momento? correcto. Esta presentación quedará disponible en la plataforma de YouTube, en el canal YouTube Saludable de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y Así de, sigan el canal YouTube saludable. en el canal YouTube Saludable. Y de igual manera también, pues antes de que salga, podría pues como facilitarle también el enlace para que pueda verla, mientras se hace pues como todo este proceso de edición que toma algún tiempo. De todas maneras, entonces también podría facilitarle un enlace y a usted y también a las personas que nos acompañaron en el día de hoy para que puedan ver la sesión grabada. La puede poner en el chat. Sí, si desea, claudia.villegas@upb.edu.co. Puede escribirme entonces a este correo y de esta manera entonces yo le puedo compartir el enlace a la grabación. Claudia.villegas. claudia.villegas@upb.edu.co. .edu.co. Correcto, Muchas gracias, Claudia. a usted. A todas las personas que nos acompañaron en esta mañana, que se conectaron con nosotros y en especial a nuestro invitado especial, a quien quiero felicitar por la excelente presentación, la claridad de conceptos que nos ha traído y este enfoque tan integral del paciente con sarcopenia, al doctor David García. Muchísimas gracias por ser nuestro invitado especial en el día de hoy. Para nosotros es muy significativo contar más en lo que es esta celebración del Día de los Adultos Mayores, de las personas mayores, y que queremos entonces también como unirnos a esta conmemoración para sensibilizarnos y poder entonces tener también todos estos conceptos, estas herramientas que enriquecen la práctica diaria en nuestro ejercicio como profesionales de la salud. Al doctor David García, muchísimas gracias nuevamente por ser nuestro invitado, por aceptar esta invitación. A todos un feliz día, muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta pronto.